Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, la epístola a los Efesios, capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 14. Efesios 5, del 3 al 14. Si ya lo tenemos, les invito a que hagamos esta lectura al unísono, y dice la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Enseguida, hermanos, tenemos el mensaje: una vida caracterizada, por nuestro pastor, presbítero Elías Gómez García. Bien, hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues vamos a orar al Señor, hermanos. Padre, una vez más nos llamas a mirar a tu perfecta ley y a través de ella, Señor, mirar a vuestras vidas para ser consciente, Padre, de cuánto necesitamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, cuánto necesitamos seguir dependiendo de la transformación y renovación del Espíritu Santo y nuestra necesidad, Padre, de que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo. Por ello rogamos que tu palabra siga obrando en nuestras vidas y haciendo esa transformación para la cual tú concediste, Señor. Habla vuestras vidas y es lo que pedimos, lo que agradecemos y recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues tomen sus lugares. El día de hoy es a hablar acerca de esta realidad que presenta el texto. Por la mañana hacíamos énfasis sobre los hijos amados de Dios, como hijos amados de Dios. Y aquí encontramos la frase también en el verso 8, andad como hijos de luz. Sí, como en de verdad, por consecuencia hay una andad en amor y luego andar en luz o andad en la verdad. Y el día de hoy es hablar acerca de esta realidad en cuanto a la nueva vida en Cristo y quiero catalogar, hermanos, este tema, ¿verdad? Ya titularlo así, una vida caracterizada. El término caracterizar tiene dos sentidos. Una es determinar las cualidades o rasgos característicos de una persona o una cosa, de manera que se distinga de las demás. ¿Sí? Tiene que ver con cualidades o con rasgos característicos, ya sea de una persona o de una cosa, lo cual, hermanos, hace una marcada diferencia con las demás o con las otras. Pero de igual manera me llamó la atención este sentido que tiene la palabra caracterizar, que tiene que ver con representar un papel en cine o en teatro con rasgos que corresponden a un personaje representado. Tiene que ver con los actores, quienes ellos caracterizan ciertos personajes. O en alguna obra de teatro, y es como aquel que caracterizó, ¿verdad? ¿Y qué te tocó a ti caracterizar? Bueno, yo caractericé a un anciano. No soy un anciano, pero representé a un anciano, ¿verdad? Y este texto de la Escritura, hermanos, nos habla que nosotros estamos caracterizando la vida en Dios.
somos representantes, reflejos, de una u otra manera evidenciamos el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Pues la Escritura ya señaló, hermanos, que hemos de imitar, somos imitadores de Dios como sus hijos amados. ¿Qué somos, hermanos? Entonces, para poder entender que el texto nos lleva hacia que nuestra vida de otra manera caracteriza algo y caracteriza la nueva vida en Cristo. Entonces, esto, hermanos, nos da pauta a pensar en dos cosas, en lo que conviene y en lo que no nos conviene en ese aspecto. Lo que conviene, hermanos, es todo aquello que corresponda con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Podemos notar que desde el capítulo número 4 de este libro de Efesios, Pablo dijo a los creyentes de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis, que vivan o viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, esta es tu asignación, en un sentido, hermanos, este es el papel que nos toca desempeñar o jugar, ¿verdad? Como en el fútbol va de la posición que te toca defender, o finalmente, hermanos, así es la vida. Igual la vida nos toca roles o funciones que desempeñar. Así que es necesario que vivamos o andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Pero de igual manera en el mismo capítulo 4, verso 17, el Señor habla y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, una vez más usa el término, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Entonces es necesario que andemos como conviene y como conviene al Señor. La Biblia nos va a decir específicamente, hermanos, en el capítulo 5:1, ¿verdad? También nos instó a decir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, hermanos. ¿Sí? Esto es lo que nos conviene, pero que tenemos que tomar en cuenta que también hay aquello que no nos conviene, todo aquello que no es apropiado. Algo, hermanos, que como cristianos debemos tener presente y que debemos aprender a evitar, debemos aprender a sacarle la vuelta en un sentido. Específicamente, hermanos, todos los versículos han estado apuntando hacia esa vida en tinieblas o esa antigua manera de vivir sin Cristo. Pero específicamente el verso 5, en la primera parte, desde 5:5, porque sabéis esto. Así lo dice el texto, ¿verdad? Porque sabéis esto. ¿Y qué es lo que sabemos? Dice la Escritura: que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, hermano. ¿Sí? Porque sabéis esto. Entonces, es interesante, hermanos, porque la Biblia luego diría, ¿verdad?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Entonces, ¿ante qué estamos, hermanos? Bueno, esta escritura nos va a dar pauta para hacer 3 señalamientos. La primera es que estamos ante una cuestión que demanda distinción, ¿sí? Distinguirnos entre lo que somos, entre lo que ya no somos y ahora lo que somos. Es una cuestión de distinción, pero también nos habla de una cuestión de identificación, ¿sí? Nos distinguimos por lo que somos. ¿Y con quién nos identificamos? ¿Con las tinieblas o con la luz? Hemos de entender eso. Y la tercera, hermano, es una cuestión de devoción. ¿A qué tenemos apego? Que es aquello que nos atrae, que nos ocupa, que nos dirige y que nos enfoca, ¿sí? La devoción es aquello a lo cual, hermanos, estamos dispuestos a continuar a hacer continua y constantemente, hermanos. Distingámonos, identifiquémonos y seamos personas devotas. En sí, pues, se nos insta en este pasaje de la Escritura, hermanos, a vivir en luz. ¿Sí? Se nos insta a vivir en luz. Ya se nos instó a andar en amor, ahora se nos insta a andar en luz. Bueno, la Escritura va a señalar aquí, hermanos, que vivir en luz, que no es otra cosa que andar en la luz del Señor como hijos de Dios que somos. Pues la Biblia dice como hijos de luz, o sea, específicamente Juan 1:5 dice, ¿verdad? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, en ese aspecto. Somos hijos de luz, es decir, somos hijos de Dios, hermanos. Se nos insta vivir en luz en ese aspecto, es que no estemos fuera del lugar, que estemos donde deberíamos estar, que vivamos como debemos vivir, ¿sí? O sea, no es necesario, hermanos, que
que estemos de aquí para allá, ¿verdad? Por eso apunto y señalo hacia esa posición, ese posicionamiento que tenemos que tener en la vida. O sea, no es que yo ahorita me caracterizo de una cosa, al rato me caracterizo de otra. Luego la gente dice, este es doble cara, ¿no? O, pues es inconstante en todos sus caminos, diría Santiago. Como te dice una cosa, te dice otra, como hace una cosa, hace otra. Pero no tiene nunca esa entereza, esa propiedad, esa pertenencia. Y aquí el punto, hermanos, es que no estemos fuera de lugar en ese aspecto. En otro sentido, también el vivir en luz es evitar, hermanos, en la vida todo aquello que ya no va con uno, que ya no nos caracteriza como tal, o que mal representa lo que nosotros representamos. Sí. Porque es sorprendente, porque la misma gente te dice, pero ¿qué te pasa, hermanito, si tú no eras así? ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué hiciste así? Sí, entonces, hay gente que nos tiene que traer a la luz, ¿verdad? Otra vez y posicionarnos. En algún momento Pablo habló con Pedro y le dijo, a ver, Pedro, ¿qué pasa? Si tú eres judío, vives como gentil. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Y Pedro entendió y volvió al camino, hermanos. Así que en este entiendo un esquema que comprendía en la lectura de este pasaje bíblico, hermanos, en lo que el texto nos habla. Vivir en luz, hermanos, es tener en cuenta estas tres cosas. Primero, según el versículo, hermanos, es que la vida no debe estar en esto, ni en esto, debido a esto. ¿En qué no debe estar la vida? Bueno, no en esto, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Pero también dice, ni tampoco en esto, verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Así lo presenta el texto. Ahora, ¿por qué no en esto, ni en esto? Por esto, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿dónde deberíamos estar? Bueno, la Escritura va a decir, antes bien en esto. Vean la última parte del verso 4. Después que dice que no conviene, viene la expresión, el contraste, sino antes bien, acciones de gracias. En esto sí deberíamos estar viviendo, dándole gracias a Dios por todo cuanto ha hecho y cuanto sigue haciendo en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué si esto? O por esto, ¿por qué razón, hermanos? Acciones de gracias, verso número 8. La razón es esta, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, hermanos. Bueno, este pasaje de la Escritura nos está marcando un vivo contraste entre lo que éramos y lo que somos. Cómo vivimos y ahora cómo debemos vivir entonces. ¿Sí? Es complicado, hermanos, porque la cultura de otra manera se impone, ¿sí? Pero aquí no tenemos que aprender a comprender lo que la palabra de Dios nos está presentando. Ya nos ha dicho no en esto, pero sí en esto. En sí, hermanos, nos está señalando el entendimiento del pasaje que pude obtener es que no nos amoldemos a la cultura, no nos amoldemos a este mundo, no nos amoldemos a las prácticas que no siempre convienen a los hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, el mismo texto nos lo va a presentar. Véanla categóricamente cómo lo prohíbe la Escritura. Verso 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Así, categóricamente lo dice. No seáis, pues, partícipes con ellos. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y por qué? Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y es muy claro, hermanos, encontrar allí por ahí un comentario, no lo incluí, pero dice así.
hay muchas prácticas de mucha gente que la hacen en tinieblas, las cuales no la harían a plena luz del día porque sería vergonzoso para ellos. Sí. Y dispensen, hermanos, pero en una ocasión dice que alguien adulto aconsejaba a una jovencita y le decían: hijita, si tu novio te invita al oscurito, no ha de ser para enseñarte un corito. Así le decía. Si te invitan al oscurito, no ha de ser para enseñarte un corito. Hay muchas cosas que se hacen en tinieblas y oscuras, hermanos. Entonces la Escritura señala, hay muchos pasajes que Job hablaba de eso, ¿verdad? Que el que piensa en lo malo, hasta ahí usa el término de adúltero, ¿no? Espera la noche o el asaltante, dice, ¿verdad? Para poder hacer sus fechorías. Bueno, es de esta expresión, hermanos, como lo presenta el texto, también tenemos referencias como Romanos 12:2. Claramente la Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? O bien, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí nos dice la razón, hermanos. Esta indicación bíblica, hermanos, de no amoldarnos a esta cultura es debido a lo que nos caracteriza, específicamente a lo que ya somos y a lo que nos identifica o con lo que nos identificamos. Ya dijimos que Dios es amor, pero también Dios es santo. Dios es perfecto en todos sus atributos y su persona, pero también en su obra. Este texto de la Escritura nos va a decir categóricamente, hermanos, somos santos. O somos los santos de Dios. Sí. Vean el verso número 3. Después que dijo, pero, ni aún se nombren, dice al final del verso 3, como conviene a santos. Sí. Como conviene a santos. Nuestro vivir debe de ser lo que nos conviene a quienes somos santos en el Señor, a los que vivimos en luz o somos hijos de la luz. Esto tiene mucha referencia, hermanos. ¿Cómo inicia esta carta? Observen, verso 1. ¿Cómo les llama Pablo a los que están en Éfeso? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y les escribe ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ubicación geográfica, hermanos. Pero ahí en la localidad y en el posicionamiento espiritual que tienen esas personas que están en Éfeso, no solo son ciudadanos de ese lugar, ¿verdad? También son ciudadanos del reino y por ende son santos. A los santos y fieles. Por lo que este vivir caracterizado, hermanos, no significa que hemos de vivir como gente ermitaña, en la soledad, replegados allá en las... ¿sí? No significa que vamos a vivir de manera ermitaña o bien vivir antisocialmente. No significa eso, como lo harían en su tiempo, ¿verdad? Los esenios, que fue un grupo, una secta judía, que se apartaban allá en los monasterios. Aunque algunos datan, hermanos, que dice que en cierto sentido esto ayudó mucho, porque los rollos del Qumran que se encontraron, se entiende que muchos de ellos se dedicaban a eso, a escribir la palabra de Dios en ese aspecto, ¿verdad? ¿Sí? Pues hasta el día de hoy, hermanos, se sigue existiendo los monasterios donde la gente se replega para, según estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y dispensen, pero pues hasta una canción dice, ¿verdad? Que allá apartados del bullicio y de la falsa sociedad. O sea, no necesariamente tiene que ser así, amados hermanos. ¿Sí? No podemos vivir de manera aislada, ascética. ¿Sí? Nuestro andar debe de ser. ¿Cómo se nota la luz en las tinieblas? La luz en las tinieblas resplandece. Por eso le dice la luz. En las tinieblas resplandece. Ahora dice, ahora anden en luz como hijos de luz que son en el Señor.
Jesús oró así, ¿verdad? No te pido que lo quites del mundo, pero sí que los guardes del mal, hermano. Efesios 2:15, Filipenses 2:15 dice, ¿verdad? Que debemos ser reprensibles, sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿verdad? Pues, allí de otra manera, hermanos, estamos allí para marcar la diferencia. Por eso el tema es una vida que se caracteriza o caracterizada. La gente nos va a conocer por lo que en el Señor ya somos. Ciertamente te van a decir, pero tú eras esto. Ciertamente era eso. Pero ahora en el Señor soy esto. ¿Sí? Ya no eso, ahora esto. Hemos de andar entonces, hermanos, acorde a nuestra nueva identidad en Cristo, la cual está basada en virtudes, no que se aprenden o que son meros convencionalismos sociales. No es solo educación, vale la pena la educación, vale la pena la cultura, vale la pena la formación. Pero en cuestiones espirituales, hermanos, aquí estas virtudes del alma, las virtudes del ser, no son provistas tanto por la cultura, son provistas por el mismo Espíritu de Dios. Porque seguidamente de que el Señor les dice en el verso 8, andad como hijos de luz, les dice en el verso 9 y entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? En toda bondad, justicia y verdad. Así que podemos hacer distinciones en lo que es conveniente a quienes somos los santos de Dios. Por ende, hermanos, aprenderemos y sabremos hacer lo que al Señor le agrada. Porque después que les dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, les dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Uno tiene que aprender a distinguir, ¿conviene o no conviene? Esto me ayuda o me perjudica. Y en relación a la colectividad, como comunidad de fe que somos, hermanos, en cuanto al reino de los cielos, tenemos que aprender a distinguir. Con esta acción, con este modo de vivir, con esta forma de actuar y de pensar, ¿estoy recogiendo o estoy desparramando? ¿Esto ayudará a la iglesia Betel a vigorizarse, a fortalecerse? ¿O va a contribuir a que le demos el tiro de gracia? No se trata, hermanos, en ese sentido solo de nosotros, sino del cuerpo al cual ya pertenecemos. Por la mañana señalaba Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermano. Literalmente tenemos que llevar honor a la familia, así como de los apellidos, ¿verdad? Se sienten orgullosos. Somos miembros de la familia de Dios y también tenemos que vivir con honor por la familia que representamos ya, que es la familia de Dios, hermanos. Ahora, en este pasaje encontramos expresiones como palabras deshonestas, necedades y truanerías, que tienen que ver con palabras huecas, vacías, hasta groseras o chistes de mal gusto. O donde ya no es buen humor, sino mal humor o humor negro. ¿Sí? Bueno, el texto dice, hermanos, que ni aún se nombre entre vosotros, ¿no? Y encontré una reflexión que coloco algo de lo que pude trabajar al respecto, hermanos. Bueno, a todo esto, entonces, ¿es malo bromear? Tenemos que andar siempre cara de limón, ni una sonrisita, nada de eso. Porque hay un predicador que cuando llegó a cierta ciudad y predicaba, dice que él consideraba que pues las anécdotas que encontró eran de buen humor, pero nadie se reía, nadie. Y le inquietó. Es que el pastor de allí era muy serio, de esa iglesia. Le decía que reírse no era de Dios.
Y literalmente dice, era una iglesia muy grande, pero nadie, no sé en sus adentros, ¿verdad? Sí, pero ahí estaba, ¿no? Bueno, hermanos, haciendo una reflexión en relación a esto, una reflexión bíblica, porque es cierto, ¿verdad? Quizás según como los catalogan a veces en los temperamentos, ¿verdad? El sanguíneo pues estará bromeando y todo le dará risa. Quizás el colérico no mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ya se nos ha dicho, hermanos, a la luz de la Escritura, en el contexto como es Efesios 4, que si hemos de hablar, hablemos lo que es bueno, lo necesario y lo que edifique a quienes nos están oyendo. Bueno, el verso 29 así lo dice, 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Así lo presenta la Escritura. Y de igual manera, hermanos, nuestro hablar ha de ser con gracia y sazonado con sal. Así lo dice la Escritura en Colosenses 3:6. ¿Sí? Que vuestro hablar sea con gracia y sazonada con sal, a fin, hermanos, de saber responder a quienes nos escuchan, dice la Escritura. Bueno, esto no significa, hermanos, que perdamos todo sentido de buen humor. En sí es que evitemos ciertamente el humor negro o el humor vulgar. Palabras corrompidas, como le dice la Escritura. Y mucho más, hermanos, cuando solo se hace para destruir o lastimar a otros. Porque hay bromas de mal gusto. Y muchas veces a la gente se les tiraniza, se les critica, se les lastima mucho. ¿Sí? Sabemos que esto no es de los adultos, de los chiquitines, en los kinder, en las primarias, hermanos, ya andan diciéndole. Y más si saben si es adoptado, no sé qué tantas cosas le van a decir. O si el papá no está en casa, la mamá trabaja en esto, en lo otro. Ellos se encargan de pegar a donde más duele. Y es lo que la Escritura no quiere, hermanos. Como no conviene a santos. Esto no conviene a santos. Sí. Eso es lo que la palabra de Dios nos señala, hermanos. En sí es que tengamos siempre un presente, es que es necesario que reflejemos el carácter de Dios, nuestro Padre, hermanos, a quien la Biblia nos instó desde el capítulo 5, verso 1, a quien hemos de imitar siempre. La Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Como hijos amados, ¿verdad? Por lo que necesariamente, hermanos, hay todo un proceso en cuanto a la educación. Aprender, desaprender y reaprender. Aún en la vida cristiana hay mucho, hermanos, que tenemos que aprender. Pero hay mucho de que tenemos que desaprender. Cosas que no eran, pero así nos las enseñaron. Pero una vez que nos desaprendemos, tenemos que reaprender a hacer lo que sí es verdad o lo que sí conviene o nos caracteriza, hermanos, ¿sí? Es necesario entrar en ese proceso también. Ya vimos en la Escritura, en los capítulos 4, que usó la expresión despojaos del viejo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para esto, hermanos, debemos aprender no solo a vivir, también tenemos que aprender a discernir. El Señor quiere que aprendamos a discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, entre lo que agrada y desagrada al Señor. Bueno, este texto nos está diciendo que aprendamos a saber qué conviene y qué no conviene, porque la mercadotecnia y el comercio nos habla de bonito, de esto y de lo otro. Llévalo, ¿verdad? Aunque no lo necesites. Hemos de aprender a discernir. Observemos el verso 6, porque así nos orienta el Señor. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sí? Nadie. ¿Lo van a intentar? Sí. Pero dice la Biblia, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Literalmente, hermanos, que no nos den una cosa por otra. Pero nos lo van a pintar bonito. Haz esto y mira que te sentirás bien, te irá bien y bueno. Pero las palabras vanas siguen existiendo. No debemos de usarlas nosotros. Nosotros tenemos que hablar siempre con la verdad, honestamente, sinceramente. Esto también, hermanos, una vez que aprendemos a vivir, aprendemos a discernir, aprenderemos, hermanos, a probar. Sí. Es decir, que aprenderemos porque todo lo pondremos a prueba. No daremos consentimiento alguno a aquello que no sea honorable o que pueda provocar vergüenza para uno y para los demás. Vean el verso 10 y 11. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sí? Reprendedlas. Hay otra versión que traduce, hermanos, ponerlas en evidencia o denunciarlas. Así es la expresión. Pero esto tiene que ver, hermanos, y no voy a entrar en mucho detalle. La verdad que es fascinante lo que aborda los versos 11 al 14, porque esto nos va a indicar que aún entre de nosotros, hermanos, si hay algo que no va con uno, que no va como hombre de Dios, mujeres de Dios, uno tiene que estar en la responsabilidad de denunciar, de evidenciar, de exponer. Porque el texto dice, porque es vergonzoso hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Porque aquí está en juego el honor de Cristo, hermanos. Y es triste porque mucha gente dice, ¿y ese es el que llega a su iglesia? ¿O el que llega a tu iglesia? Porque a veces creen que es nuestra iglesia, ¿no? Pero no se trata de eso, hermanos. Tampoco de estar señalándonos, juzgando nada más porque sí. Al final dice que la luz lo manifiesta todo. ¿Sí? Y en su momento quizás se pudiera abordar este pasaje para tratar todas esas áreas ahí, hermanos. La pregunta que está en pie entonces es, ¿qué nos ha de caracterizar entonces? ¿Sí? La Biblia dice, andad como hijos de luz. ¿Sí? Porque esto tiene que ver, hermanos, usa una expresión bíblica aquí que dice, ¿verdad? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y como consecuencia deben haber obras fructuosas o fructíferas, gracias, de la luz también. Si hay obras infructuosas de las tinieblas que no ayudan para nada, antes perjudican, también la luz debe tener ciertas obras que intensifican, vigorizan y ayudan en el extendimiento del reino de los cielos. Y aquí nos pone, hermanos, ¿qué nos ha de caracterizar entonces? ¿El ser fructíferos o el ser infructíferos? Y esto depende. ¿Y depende de qué? Ya sea que andemos en luz o bien que andemos en tinieblas. Y este es el momento para que quienes estamos aquí puedan también estar escuchando, reflexionando, analizando esta enseñanza, hermano, de la palabra del Señor, ¿verdad? Reflexionar un poquito si hemos andado en tinieblas. O estamos andando en tinieblas. Vean el verso número 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y la reflexión es, hay que despertarnos, hay que levantarnos. Necesitamos ser iluminados nuevamente por la luz del Señor. ¿Acaso las tinieblas fueron cobrando, ganándonos terrenos hasta que nuestra luz es diminuta, opaca y a duras penas se ve? Sí. Alguien le hizo esta pregunta y me dijo, pastor, mejor no lo haga. Y me dijo,
¿Hemos de abrir la cloaca? La cloaca, donde van las aguas negras y desperdicio y todo eso. ¿Quién lo hará? La realidad, hermanos, es que no podemos tapar el sol con un dedo. La Biblia dice que todo, tarde que temprano, sale a la luz. Y será evidente, manifiesto en las personas. Porque el mismo libro de Juan, capítulo 3, versos 19 al 22, nos va a decir lo siguiente. Que esta es la condenación que vino al mundo. Que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La razón dice, porque sus obras eran malas. Pero también dice el texto, mas el que hace las cosas en la luz, en el Señor, en la voluntad del Señor, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí. Pero también hay obras que no son hechas en Dios, hermanos. Sea el caso entonces, si alguno de nosotros, o como dice el texto, tú que duermes. A ver, no le quedó a alguno, ¿verdad? Ok, creo que no. Pero espiritualmente, hermanos, ¿verdad? Tú que duermes. Analizar la forma en que hemos estado viviendo. Considerar seriamente lo que estamos haciendo. Cómo lo estamos haciendo. Dónde lo estamos haciendo. ¿Sí? Y de ser el caso, hermanos, bueno, ver nuestro pecado. Porque la luz dice que lo manifiesta todo. Si la palabra de Dios está hablando y iluminando cierta área, ciertos aspectos de nuestra vida, nos está ayudando a ver nuestro pecado. Pero no para que siga allí, sino para que lo confesemos, nos apartemos, nos arrepintamos de este o de estos. Sí. Y si lo vemos, lo confesamos, nos volvemos a la luz del Señor en humildad, el Señor restaurará vuestras vidas. Bien lo dice la Escritura, ¿verdad? Y te alumbrará Cristo, hermanos. Recordemos en todo esto, pues, que el Señor Jesús claramente dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, según Juan 8:12. Así que se nos insta una vez más, andemos en luz. ¿Y qué estar en luz dice? Es andar en bondad, en justicia y en verdad. Si esto lo hacemos como la Escritura nos lo presenta, amados hermanos, ¿verdad? Podremos decir de ahora en adelante, ni esto, tampoco esto, debido a esto. Antes bien esto, por esto. ¿Sí? Que el Señor nos ayude en nuestro entendimiento, en nuestro discernimiento, porque el diario vivir así es, hermano. Hasta el día de hoy sigue habiendo los fraudes, las estafas. Le dicen una cosa, pero a la mera hora es otra, ¿verdad? Y que Dios nos ayude porque en el diario vivir también la gente tiene que aprender a saber, hermanos, que reitero, ¿verdad? Que no todos somos iguales. Que verdaderamente Dios hace la diferencia en muchos de nosotros. ¿Sí? Y que a través de ese obrar, de ese actuar, la gente verdaderamente sabe que existe un Dios justo y recto, sabio y perfecto. Somos conscientes que hay flaquezas, ¿verdad? Pero sabemos que nos esforzamos no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Si en algún momento sentimos frustrados o fracasados, porque a veces hemos pasado por esos momentos. Ven a vuestra mente, ¿verdad? Como Pablo un día lo dijo, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, una vida caracterizada es la que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Y hasta este momento, de sus hijos amados y de los hijos en luz. Porque todo ha sido por medio
o por mediación de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Andemos en luz como Él es luz, hermanos. Amén.